Nos damos cuenta de la cantidad de software que usamos cada día. Es que está en todas partes, el móvil, el coche, el banco, el hospital. Y claro, las consecuencias, si algo falla, pueden ser, bueno, enormes. La calidad del software ya no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad crítica. Totalmente, ya no es una opción. Hoy vamos a explorar un documento que es un poco la piedra angular para entender cómo se construye esa calidad. Es el programa de estudios oficial del ISTQB nivel básico, la versión 4.0. Es como el mapa esencial para cualquiera que esté metido en el mundo de las pruebas de software, ¿no? Exacto. Y fíjate, no es solo para testers, como se suele pensar. Este material es súper relevante para analistas, ingenieros, consultores, jefes de prueba, pero también para desarrolladores, jefes de proyecto, la gente de calidad, analistas de negocio, básicamente cualquiera que necesite pues, una comprensión sólida de lo que implica probar software. Vale. Nuestra misión hoy, entonces, no es recitar el programa punto por punto, sino más bien extraer las ideas clave, las más potentes, digamos. Queremos entender qué significa realmente probar, por qué es tan indispensable, cómo encaja en todo el lío del desarrollo, qué estrategias usamos para hacerlo bien, cómo se gestiona y qué papel juegan las herramientas. Eso es. Vamos a meternos en harina. Venga. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es probar? Porque, a ver, no es solo ejecutar código y cruzar los dedos, no. Para nada, para nada. Es un conjunto de actividades mucho más amplio. A ver, por un lado, buscamos verificar. ¿Qué significa eso? Pues comprobar que el software cumple con los requisitos que se definieron. O sea, hace lo que pone en las especificaciones. ¿Vale? Pero por otro lado, y esto es crucial, también buscamos validar. Es decir, ¿satisface las necesidades reales de las personas que lo van a usar? ¿Les sirve? ¿Resuelve su problema? Ah, entiendo la diferencia. Y esto, además, podemos hacerlo de forma estática, revisando documentos o códigos sin ejecutar nada, o de forma dinámica, que es cuando sí ejecutamos el software. Entendido. Verificar versus validar. Cumplir requisitos versus satisfacer necesidades. Suena lógico. Y los objetivos de probar van más allá de encontrar fallos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, claro. Encontrar defectos es uno, obviamente, pero hay más. Queremos evaluar la calidad general del producto. Queremos dar información objetiva para tomar decisiones importantes. Como lanzar o no lanzar, por ejemplo. Exacto. O si pasamos a la siguiente fase. También buscamos reducir riesgos, asegurarnos de que cumplimos normativas o contratos. Y, muy importante, generar confianza en que el software funciona como se espera. El contexto del proyecto, pues el tipo de software, los riesgos que tiene, el tiempo que hay, pues dictará qué objetivos son más importantes en cada caso. Y una distinción importante que a veces, bueno, creo que se pasa por alto, probar no es lo mismo que depurar. Fundamental. Es una confusión muy común. Las pruebas, ya sean estáticas o dinámicas, lo que hacen es detectar indicios de problemas. Un defecto en un documento o un fallo cuando ejecutas el programa. La depuración es el trabajo que viene después. Es como ser detective, encontrar la causa raíz de ese fallo, que suele ser un defecto en el código o en el diseño, analizarla y, claro, corregirla. Vale. Y ojo, que después de corregir, volvemos a probar. Primero, la prueba de confirmación. ¿Se ha arreglado bien el fallo? Y segundo, la prueba de regresión. ¿Hemos roto algo más sin querer al hacer el arreglo? Uf, la regresión. Esa es la pesadilla, ¿no? Romper algo que funcionaba. Pues sí, por eso es tan importante. Vale. Queda claro que es probar. Pero, ¿por qué es tan necesario? Aparte de lo obvio, de evitar catástrofes, claro. Bueno, las catástrofes son el extremo, pero piensa en el día a día. Hablamos de pérdidas económicas directas, daño a la reputación de la empresa, pérdida de tiempo brutal. Las pruebas bien hechas ayudan a detectar los problemas cuando son más baratos de arreglar, que suele ser al principio. Nos dan datos objetivos para decidir si seguir adelante o no, y aseguran que estamos construyendo algo que realmente sirve a los usuarios y cumple con lo que hemos prometido. ¿Y cómo encaja esto con los términos aseguramiento de la calidad, ACE, y control de calidad, CC? Porque a veces se usan casi como sinónimos. Sí, es verdad, pero no lo son aunque están muy relacionados. A ver, el AC, el aseguramiento de la calidad, es más preventivo. Se centra en los procesos. La idea es, si tenemos buenos procesos de desarrollo y de prueba, es más probable que el producto final sea bueno. Vale, foco en el proceso. Eso es. En cambio, el CC, el control de calidad, es más reactivo
y se centra en el producto. Las pruebas son una actividad clave de CC porque buscan identificar defectos en el producto que ya existe para poder corregirlos. Pero, y aquí está la conexión, los resultados de las pruebas, que son CC, también alimentan a la C. Nos dan pistas sobre cómo podemos mejorar nuestros procesos para evitar esos defectos en el futuro. Ah, vale, se retroalimentan. Exacto. Interesante. Y hay una secuencia lógica que ayuda a entender cómo surgen los problemas, ¿no? Eso de error, defecto, fallo. Sí. Esa cadena es muy útil. Todo empieza, normalmente, con un error humano. Alguien se equivoca al escribir código o al interpretar un requisito. Pues por 1000 cosas. Presión, cansancio, la complejidad del sistema. Somos humanos. Claro. Ese error introduce un defecto, lo que llamamos un bug, una imperfección en el software o en la documentación. Y si ese defecto se ejecuta bajo ciertas condiciones específicas, pues puede provocar un fallo. Es decir, el software no hace lo que esperamos, o hace algo que no debería. Lo curioso es que no todos los defectos causan fallos siempre. Depende mucho del contexto, de cómo se usa el software. Y a veces los fallos ni siquiera vienen de defectos del software, sino de problemas del entorno, de la configuración. Ya. Entender la causa raíz del error original es clave para aprender y evitar que vuelva a pasar algo similar. Tiene todo el sentido. Ahora, he oído hablar mucho de unos principios fundamentales que guían las pruebas. ¿Cuáles dirías que son esenciales para entender la mentalidad del testing? Pues sí, el programa menciona 7 principios clave. Si tuviera que destacar los que realmente cambian la perspectiva, diría estos. A ver, primero, y quizá el más importante, las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Ojo, eso es potente. Mucho. Nunca, jamás, podemos probar que un software no tiene errores. Lo único que podemos hacer es reducir la probabilidad de que queden defectos importantes sin descubrir, aumentando nuestra confianza. Eso desmonta totalmente la idea de probarlo todo, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva directamente al segundo principio clave. La prueba exhaustiva es imposible. Salvo para programas triviales, claro. Hay demasiadas combinaciones de datos de entrada, caminos de ejecución, entornos. Es inabordable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ser inteligentes, priorizar, usar técnicas para enfocar el esfuerzo donde más impacto pueda tener, normalmente basándonos en el riesgo. No se puede probar todo, así que hay que probar lo correcto. Vale. ¿Algún otro principio que sea así? Crucial. Sí, el tercero. La prueba temprana ahorra tiempo y dinero. Cuanto antes encontremos un problema, idealmente en la fase de requisitos o diseño, antes de escribir código, más barato será corregirlo. Esperar a encontrarlo al final, el coste se puede multiplicar exponencialmente. Tiene lógica. Y, relacionado con esto, el séptimo, la falacia de la ausencia de errores. Esto es importante. Podemos tener un software que pasa todas nuestras pruebas, que no tiene defectos conocidos según la especificación, pero que sea completamente inútil o frustrante para el usuario final. Vaya. No basta con verificar que cumplen los requisitos, hay que validar que satisface las necesidades reales, que aporta valor. Esos 4 principios ya dan una imagen muy clara de la filosofía, ¿no? Humildad, no podemos encontrarlo todo. Inteligencia, hay que priorizar. Proactividad, cuanto antes mejor. Y foco en el valor real, no solo en el papel. Precisamente. Has captado la esencia. Y esos principios, me imagino, nos llevan a un proceso más o menos estructurado. ¿Cómo suele ser ese proceso de prueba? Pues sí, aunque es muy adaptable según el proyecto, un proceso de prueba típico incluye actividades como planificar, definir qué vamos a hacer, cómo, cuándo, con qué recursos, luego monitorizar y controlar, ir viendo cómo vamos y corregir si hace falta, analizar, identificar qué condiciones concretas vamos a probar a partir de los requisitos o el diseño, diseñar, crear los casos de prueba específicos, implementar, preparar los datos, el entorno, los scripts, si hay automatización, ejecutar, por fin correr las pruebas, y por último, la compleción o cierre. Recoger resultados, informar, archivar y, muy importante, aprender para la próxima vez. Un ciclo completo. Eso es. Y a menudo estas actividades se solapan o se repiten en ciclos. Y de esas actividades salen, artefactos, ¿no? Planes, casos de prueba, informes. Mencionaste antes la trazabilidad como algo importante aquí. Vital. La trazabilidad es la capacidad de seguir el hilo,
desde un requisito inicial, pasando por el diseño, el código, hasta las pruebas que lo cubren, los resultados de esas pruebas y los defectos que se encontraron relacionados con él. Entiendo. Nos permite saber qué hemos probado y qué cobertura tenemos, evaluar el impacto si algo cambia, un requisito por ejemplo, facilitar auditorías y sobre todo comunicar el estado del proyecto de forma fiable. Sin trazabilidad estamos un poco a ciegas. ¿Y quién hace todo esto? ¿Hay roles específicos? Tradicionalmente sí. Se habla de un rol de gestión de pruebas, más enfocado en planificación, monitorización, control, cierre, y un rol de pruebas, más en análisis, diseño, implementación, ejecución. Quien asume qué rol depende mucho del contexto, del tamaño del proyecto, de la organización, de las habilidades de la gente, pero cada vez más se habla del enfoque de equipo completo o Whole Team Approach. Ajá. ¿Qué significa eso? Pues que la calidad no es solo responsabilidad del equipo de pruebas, sino de todo el equipo. Desarrolladores, negocio, operaciones, testers, todos colaboran desde el principio. Se fomenta la comunicación, se comparten habilidades. Los probadores trabajan codo con negocio y desarrollo. Suena mucho más colaborativo y menos aislado, ¿no? Totalmente. Es un cambio cultural importante. ¿Y qué se necesita para ser un buen profesional de pruebas? Más allá de saber las técnicas, claro. Pues mira, se necesita mucha curiosidad, una gran atención al detalle, pensamiento crítico y analítico para cuestionar las cosas y muy buenas dotes de comunicación. Comunicación. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque a menudo tienes que dar malas noticias, informar sobre problemas. Y hay que saber hacerlo de forma constructiva, clara, sin culpar. También hay que saber escuchar y entender otras perspectivas. Y, por supuesto, conocimientos técnicos y del dominio de negocio donde trabajas. Y has mencionado antes algo sobre la independencia. ¿A qué te refieres? Me refiero a quién realiza las pruebas. Hay distintos niveles de independencia. El nivel más bajo es cuando el propio desarrollador prueba su código. Lo cual tiene sus riesgos, imagino. Claro, el sesgo de confirmación, ¿no? Mi código funciona. Un nivel mayor es que pruebe un compañero del equipo. Luego, un equipo de pruebas dedicado dentro de la misma empresa. Y el nivel más alto sería que probara a alguien totalmente externo a la organización. ¿Y qué es mejor? Pues no hay una respuesta única. Más independencia suele significar una perspectiva más fresca, menos sesgos y se encuentran otros tipos de defectos. Pero también puede llevar a aislamiento, falta de colaboración o que se culpe al equipo de pruebas de los retrasos. Lo ideal suele ser combinar distintos niveles de independencia según la fase o el tipo de prueba. Entendido. Y todo esto, claro, no ocurre en una burbuja. Se tiene que integrar en el ciclo de vida del desarrollo del software, ¿no? Por supuesto. El modelo de desarrollo que se siga, uno más tradicional en cascada o uno más ágil e iterativo como Scrum o Kanban, condiciona muchísimo cómo y cuándo se prueba, qué se documenta, qué técnicas se usan más, cuánta automatización hay, los roles. Pero imagino que habrá buenas prácticas que valen siempre, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cada actividad de desarrollo debería tener una actividad de prueba asociada. Cada nivel de prueba, ahora hablaremos de ellos, debe tener objetivos claros. El análisis y diseño de las pruebas debería empezar lo antes posible, no esperar al final. Y los probadores deberían participar en la revisión de documentos como requisitos o historias de usuario en sus primeras versiones. Eso conecta con lo que llaman shift left, ¿verdad? Desplazar a la izquierda. Exacto. Has dado en el clavo. Shift Left es precisamente eso, empezar las actividades de prueba lo antes posible en el ciclo de vida. No esperar a tener el código terminado para empezar a pensar en la calidad. ¿Qué tipo de actividades? Pues revisiones de requisitos y diseño, definir los criterios de aceptación pronto, empezar a diseñar casos de prueba mientras se diseña el software, integrar pruebas automatizadas desde el principio en el proceso de desarrollo. Y DevOps también influye aquí, ¿no? Muchísimo. DevOps, con su énfasis en la colaboración, la automatización y la entrega continua, CI/CD, es un gran impulsor del Shift Left. Permite probar cambios pequeños de forma muy frecuente y obtener feedback rapidísimo. Vale. Y dentro de las pruebas has mencionado antes niveles y tipos. ¿Podemos aclarar esa distinción? Sí, es importante. Los niveles de prueba se refieren al alcance, a la escala de lo que estamos probando. Típicamente son pruebas de componente o unitarias, que se centran en una pieza pequeña de código aislada. Luego, pruebas de integración, que verifican cómo interactúan varios componentes entre sí. Después, las pruebas de sistema, que prueban el sistema completo integrado. Y finalmente, las pruebas de aceptación,
que validan si el sistema cumple las necesidades del usuario o del negocio. Vale, como ir haciendo zoom hacia afuera. Exacto. Y los tipos de pruebas se refieren al objetivo específico, a qué característica estamos evaluando. Y estos tipos se pueden aplicar en distintos niveles. Por ejemplo. Pues las pruebas funcionales, el software hace lo que se supone que debe hacer. Las pruebas no funcionales, ¿cómo lo hace? Aquí entra rendimiento, usabilidad, seguridad, fiabilidad. Hay una norma, la ISO 25110, que las clasifica muy bien. También están las pruebas de caja negra, probamos desde fuera, basándonos en la especificación, sin ver el código, y las de caja blanca. Probamos mirando la estructura interna del código. Y no nos olvidemos de las de confirmación y regresión que ya comentamos antes. Esas son fundamentales, sobre todo la regresión en entornos ágiles con cambios constantes. Perfecto. Hemos hablado mucho de ejecutar código, de las pruebas dinámicas, pero ¿qué hay de las pruebas estáticas? Dijiste que eran importantes. Importantísimas y a veces las grandes olvidadas. La prueba estática consiste en examinar productos de trabajo, documentos, código, modelos, sin ejecutar el código. ¿Cómo se hace eso? Pues principalmente de dos formas. La más común son las revisiones, que son manuales hechas por personas. Y luego está el análisis estático, que se hace con herramientas que analizan el código fuente o la documentación buscando patrones problemáticos, incumplimiento de estándares, posibles errores. ¿Y cuál es su gran valor? Enorme. Primero, encuentran defectos muy pronto, a veces antes incluso de escribir una línea de código ejecutable, lo cual es súper eficiente en costes. Segundo, pueden detectar problemas que las pruebas dinámicas quizás nunca encontrarían, como código inalcanzable, vulnerabilidades de seguridad específicas o desviaciones de las guías de estilo. Y tercero, mejoran la comprensión del producto por parte de todo el equipo. Suena muy bien. ¿Y cómo se organizan esas revisiones, por ejemplo? Pues hay un proceso típico, aunque flexible. Suele incluir planificación, que revisar quién, cómo, un inicio o kick-off, la revisión individual, cada uno se lo mira por su cuenta, luego una fase de comunicación y análisis, se ponen en común los hallazgos, se discuten, y finalmente la corrección y el cierre. El autor corrige e informa del resultado. También hay roles definidos como moderador, autor, revisor, escriba, y distintos tipos de revisión según la formalidad que necesitemos, desde una revisión informal entre compañeros hasta una inspección muy formal y estructurada. Vale, ahora la parte quizá más técnica. ¿Cómo se diseñan las pruebas de forma sistemática para no ir a ciegas? Ahí entran las famosas técnicas de diseño, ¿no? Efectivamente. Aquí es donde aplicamos la inteligencia que decíamos antes para ser eficientes. Hay tres grandes familias de técnicas, las de caja negra, las de caja blanca y las basadas en la experiencia. Empecemos por la caja negra. Vale. En caja negra diseñamos las pruebas basándonos en la especificación, en lo que el software debería hacer, sin mirar el código por dentro. La idea es cubrir los requisitos de forma eficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la partición de equivalencia. Dividimos todos los posibles datos de entrada o salida en grupos, particiones, donde esperamos que el software se comporte igual, y probamos solo un valor de cada grupo. ¿Inteligente? Y complementario a esto, el análisis de valores límite o frontera. Nos dice que los errores suelen ocurrir justo en los bordes de esas particiones, así que probamos los valores límite y justo por encima y por debajo. Donde es más probable que falle. Exacto. Luego, para lógica más compleja, con muchas condiciones y acciones, usamos tablas de decisión. Mapeamos todas las combinaciones de condiciones y las acciones que deberían ocurrir. Son geniales para encontrar reglas que faltan o que son contradictorias. Y para sistemas que tienen distintos estados y cambian entre ellos, piensa en un cajero automático, por ejemplo, usamos diagramas de transición de estado. Modelamos los estados, los eventos que causan transiciones, y probamos secuencias de transiciones válidas e inválidas. O sea, la idea es probar de forma inteligente, cubriendo lo importante, no probando al azar. Justo eso. Ahora, las técnicas de caja blanca. Aquí sí miramos el código. Aquí sí, nos metemos dentro. El objetivo principal suele ser medir qué parte de la estructura interna del código hemos ejecutado con nuestras pruebas. La técnica más básica es la prueba o cobertura de sentencia. Hemos ejecutado cada línea de código al menos una vez. Es útil pero limitada. Una más potente es la prueba o cobertura de decisión o de rama. Aquí miramos los puntos donde el código se bifurca, un if, un while. Hemos probado cada posible resultado de esa decisión, el camino del true y el camino del false.
Vale, es más exigente. Sí, porque cubrir todas las ramas implica cubrir todas las sentencias, pero no al revés. El valor de estas técnicas es que pueden encontrar defectos que la caja negra no ve y nos dan una medida objetiva de cuán a fondo hemos peinado el código. ¿Entendido? ¿Y la tercera familia? ¿Las basadas en experiencia? Estas aprovechan el conocimiento, la intuición y la experiencia de los probadores y otros miembros del equipo. Son menos formales, pero muy valiosas. Aquí tenemos la predicción de errores. Basándonos en nuestra experiencia, en errores típicos de los desarrolladores o en donde suelen fallar sistemas similares, anticipamos posibles defectos y diseñamos pruebas para encontrarlos. Como tener un sexto sentido para los bugs. Algo así. También está la prueba exploratoria, que es fascinante. No tienes casos de prueba predefinidos. Vas aprendiendo sobre el software, diseñando pruebas sobre la marcha y ejecutándolas, todo a la vez, de forma interactiva. Es genial cuando hay poca documentación o poco tiempo. A veces se estructura en sesiones con objetivos concretos. Suena muy dinámico. Lo es. Y finalmente, las pruebas basadas en listas de comprobación, checklist. Usamos una lista de ítems, preguntas o condiciones a verificar. Son útiles como recordatorio, pero hay que mantenerlas actualizadas para que no se queden obsoletas. Y no podemos olvidar los enfoques que son más colaborativos, ¿no? Como el ATDD. Cierto. El ATDD, desarrollo guiado por pruebas de aceptación, es un ejemplo perfecto de colaboración y de shift left. La idea es que el equipo, negocio, desarrolladores, testers, define los criterios de aceptación de una funcionalidad en forma de pruebas antes de escribir el código. O sea, las pruebas guían el desarrollo. Exacto. Asegura que todos entienden qué se espera del software y cómo se va a verificar, antes siquiera de empezar a construirlo. Es una forma muy potente de prevenir defectos en lugar de solo detectarlos después. Todo esto, claro, necesita organización, requiere gestión. Hablamos de planificación, seguimiento. Por supuesto. No puedes hacer pruebas de forma eficaz sin una buena gestión. La planificación de pruebas es donde defines la estrategia general. ¿Qué vas a probar? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué recursos necesitas? ¿Cuál es el calendario? Es clave definir los criterios de entrada cuando estamos listos para empezar a probar un determinado nivel o tipo, y los criterios de salida cuando consideramos que hemos terminado. Esto se relaciona mucho con la definition of done en Agile. ¿Y cómo sabemos cuánto va a costar? ¿Cuánto esfuerzo va a llevar? Pues hay técnicas para estimar el esfuerzo. Algunas se basan en métricas de proyectos anteriores. Otras se basan en la opinión de expertos, como el Planning Poker o la estimación de 3 puntos. Nunca es una ciencia exacta, pero ayuda a planificar. Y una vez que tienes los casos de prueba, es fundamental priorizarlos. No siempre da tiempo a ejecutar todo. Así que priorizamos basándonos normalmente en el riesgo, en la importancia del requisito, en la cobertura que nos da. Has mencionado el riesgo varias veces. Parece central. Lo es. La gestión de riesgos es absolutamente central en las pruebas modernas. Primero, identificamos los riesgos que podrían afectar a la calidad del producto. ¿Qué podría ir mal? Funcionalidad incorrecta, mal rendimiento, problemas de seguridad, usabilidad pobre. Luego analizamos su probabilidad de ocurrir y el impacto que tendrían si ocurren. Y usamos esa información, el nivel de riesgo, para guiar todo el esfuerzo de pruebas. ¿Qué áreas probar más a fondo? ¿Qué técnicas usar? ¿Cómo priorizar los casos de prueba? ¿Cuánto esfuerzo dedicar a cada parte? Eso es lo que se llama pruebas basadas en riesgo. Entiendo. Es enfocar los recursos donde más falta hacen. Exactamente, Y luego, una vez que estás probando, hay que ver cómo va la cosa, ¿no? claro. Ahí entra la monitorización, ver dónde estamos respecto al plan, y el control, tomar acciones si nos desviamos. Para monitorizar usamos métricas. ¿Cuántas pruebas hemos ejecutado? ¿Cuántas han pasado? ¿Cuántos defectos hemos encontrado? ¿Qué cobertura tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo y coste? Y comunicamos el estado a través de informes. Informes de progreso periódicos e informes de compleción al final de una fase o del proyecto. Es importante adaptar el informe a quien lo va a leer. No le cuentas lo mismo a un jefe de proyecto que a un desarrollador. Lógico. Y 2 cosas más de gestión que son vitales. La gestión de la configuración, que asegura que todos estamos trabajando con las versiones correctas de todo. Código, pruebas, datos, entorno. Que todo esté identificado y controlado. Y la gestión de defectos, que es tener un proceso claro para informar los bugs que encontramos, clasificarlos por severidad, prioridad, asignarlos, seguir su estado hasta que se corrigen y se cierran. Uf, son muchas piezas, ¿eh? Las herramientas ayudan a manejar toda esta complejidad. Muchísimo. Hoy en día sería impensable gestionar todo esto sin herramientas.
Hay herramientas para casi todas las actividades que hemos mencionado. Herramientas de gestión de requisitos, gestión de pruebas para diseñar, almacenar y gestionar casos de prueba, gestión de defectos para el seguimiento de bugs, herramientas de análisis estático de código, herramientas que ayudan a diseñar pruebas o generar datos de prueba. Y por supuesto, herramientas de ejecución de pruebas automatizadas, herramientas para pruebas no funcionales, rendimiento, carga, seguridad, herramientas de CI/CD en el mundo DevOps que orquestan todo el proceso. La automatización suena como, bueno, como la solución mágica a veces. Puede ser muy potente, sí. Ahorra muchísimo tiempo en tareas repetitivas como las pruebas de regresión, mejora la consistencia, una máquina no se cansa ni se despista, da feedback muy rápido. Pero ojo, no es una panacea ni es gratis. Requiere una inversión importante en seleccionar la herramienta adecuada, en crear los scripts de prueba y, sobre todo, en mantenerlos, porque el software cambia constantemente. Claro, el mantenimiento. Exacto. Las expectativas a veces son irreales, vamos a automatizarlo todo, y elegir la herramienta incorrecta o intentar automatizar lo que no se debe puede ser un desastre. Hay que hacer un análisis coste-beneficio muy cuidadoso. No todo es automatizable, ni todo debe ser automatizado. Las pruebas exploratorias, la intuición humana, eso sigue siendo insustituible para encontrar ciertos tipos de problemas. Muy buen punto. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Desde qué es probar y por qué es vital, pasando por los principios que lo guían, el proceso, las técnicas de caja negra, blanca y experiencia, toda la parte de gestión y finalmente el papel de las herramientas. Todo basado en el marco del ISTQB nivel básico. Sí, yo creo que el mensaje fundamental es que asegurar la calidad del software es una disciplina compleja pero absolutamente crucial en el mundo actual. No basta con ejecutar unas cuantas pruebas al final y cruzar los dedos. Requiere una mentalidad basada en principios sólidos, un proceso estructurado pero adaptable, habilidades diversas, técnicas y de comunicación, una gestión inteligente del riesgo y los recursos, y el uso adecuado y combinado de diferentes técnicas y herramientas. Totalmente de acuerdo. Y para dejar a nuestra audiencia pensando un poco, mencionaste antes esa falacia de la ausencia de errores. Un software puede cumplir la especificación al pie de la letra, pasar todas las pruebas de verificación y aún así no ser útil o incluso ser frustrante para quien lo usa. Si un equipo se centra obsesivamente solo en encontrar defectos según la especificación, solo en la verificación, y sus pruebas son exitosas en ese sentido, ¿qué riesgo enorme podrían estar corriendo sin darse cuenta? ¿Qué parte fundamental de la calidad, quizá la más importante, podrían estar ignorando por completo? Buena pregunta para reflexionar. Esperamos que esta inversión en los fundamentos de las pruebas de software haya sido reveladora e interesante. Hasta la próxima.